Hola, ¿cómo están? Soy Elise Cervellán. Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante. Y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Elise, quería partir preguntándote... A ver, ¿qué? ¿Conoces a Marvin el marciano de los Looney Tunes? Ah, sí lo conozco, tiene un casquito, ¿no? Tiene como, Sí. Es como verdecito y tiene un casquito. Sí, pues tiene un casquito. Ah, sí lo conoces. Pero creo que lo conozco como de haberlo Conoces visto el personaje dibujado. de dibujo nomás. Claro, Ya. sí. ¿Nunca has visto un capítulo con Marvin el marciano? No, En nada. en nada. O sea, Marvin, me estás diciendo que es de Marte. Bueno, porque para mí era un extraterrestre, pero eso no implica que sea de Marte. Sí, es de Marte y yo creo que está un poco relacionado con parte de lo que vamos a hablar hoy, que va a ser de Marte, pero es porque por cierto momento de la historia, bueno, también ahora, pero un momento previo en la historia en el cual Marte y la vida en Marte era un tema muy polémico, pero también que estaba inserto en la cultura popular, el tema de Marte, de vida en Marte, de marcianos y cosas así. Bueno, en el episodio pasado igual nos contaste un poquito sobre los supuestos marcianos en el episodio Sí. de Chascarros. Sí, es verdad. Y ahora, leyendo para este episodio, que va a ser de Marte, siento que fue un poquito injusto con Percival Lowell, que creían los marcianos. Ah, pobre Percival. Solo creía lo mismo que creía mucha gente. Claro, sí. Creía lo mismo que creía casi todo el mundo. Bueno, y efectivamente, como dice José, vamos a hablar de Marte, ese planeta que es tan conocido por todos, que se puede ver a simple vista y que ahora tenemos todas estas grandes misiones que van para allá, porque incluso algunos dicen que quizás va a ser nuestro futuro hogar, así que hay mucho que contar de Marte. El futuro hogar. No sé de quién, porque no es... no va a ser. No de nosotros, no de nosotros. Yo por lo menos no puedo pagar el pasaje a Marte. No sé si tú. Pero es que si lo pudiese pagar, tampoco creo que me fuese a querer ir a Marte. ¡A Marte! No, yo tampoco. Ahí vamos a decir por qué ir a Marte no es tan... ¿A qué? A ver Netflix. No va a llegar Netflix a Marte. No, pero va a tener su Netflix especial con series hechas en Marte. Ah, ¿verdad? Una teleserie marciana. Bueno, pero vamos a tener que partir la historia por el principio, como siempre hacemos en este podcast, y no saltarnos las etapas hasta los futuros de Elon Musk, sino quedarnos primero con el pasado. Ya. Ya vamos a partir en el pasado entonces. Y yo creo que merece la pena decir que efectivamente, como ya dije, Marte es un planeta que se puede ver a simple vista. Es uno de los objetos celestes brillantes que vemos en la noche y que es distintivo del resto porque tiene una tonalidad rojiza. Sí. Digo sí porque vi a la Lisa así con cara de duda. No, es que había como había una moto de reparto, entonces hice silencio. Ya. Y eso, por supuesto, tiene grandes implicancias porque nuestros antepasados, obviamente los objetos de los que más sabían o en los que más se fijaban eran los que se veían más brillantes. En este caso eran obviamente el Sol de día, luego la Luna, Venus y Marte. Así que estaba dentro como del top 5 de objetos astronómicos que podías ver en el cielo a simple vista. Y por eso fue observado desde la antigüedad. Y hay registros súper antiguos de las primeras observaciones de Marte, que por supuesto se veía antes, pero de los registros que nosotros tenemos a nuestro alcance, digamos. Los primeros registros que tenemos de observaciones de Marte son, por supuesto, del Antiguo Egipto, ¿cómo no? O sea, esto tenía que suceder y... ya sabían que se trataba de un objeto que se movía en el cielo nocturno y más o menos como 2000 años antes de Cristo ya estaban familiarizados con una característica muy especial del movimiento de Marte en el cielo, que es el famosísimo movimiento retrógrado. El movimiento retrógrado, el clásico.
Y yo voy a dejar a José que hable de su clásico. José tiene explicaciones en su Instagram de Planeta Errante del movimiento retrógrado. No me acuerdo. No me acuerdo si alguna vez hice esto realmente. Pero lo que uno podría decir es que tenemos que pensar que en todas estas civilizaciones antiguas, en este caso en Egipto, eran de esas civilizaciones que ponían la Tierra en el centro del universo. Uh-huh. Y cuando uno se pone en el centro del universo, en lugar de poner el Sol, pasan algunas cosas raras. Porque como la Tierra se mueve alrededor del Sol, va a haber ocasiones en que va a pasar, uno se puede imaginar como una pista de carreras y que de repente pasa a Marte. Uh-huh. Y eso desde la perspectiva de la Tierra hace parecer que Marte se devuelve en el cielo. Y después cuando uno ya está un poco más lejos de Marte, ya no está pasando por el lado, ahí uno lo ve avanzar de nuevo. Uh-huh. Entonces se crea esta como ilusión de que Marte retrocede, pero en ningún momento retrocedió. Eso es lo que desde nuestra perspectiva, suponiendo que estamos en el centro, uno diría, se devolvió. Y se devolvió a, no sé, se devolvió a tal estrella. Iba avanzando y después se volvió y visitó tal estrella. Entonces después uno podría darle como una historia a eso, así como, no sé, usando las constelaciones. Es como pasó por esta constelación y dijo, no me quiero devolver a la que estaba antes. Y ahí uno puede crear un cuento con eso, que es una de las cosas que varias de estas civilizaciones hacían, crear cuentos con los movimientos que veían de los planetas, sobre las estrellas que estaban fijas. Pero es toda una ilusión óptica, al final. Pero ahí tengo que defender a nuestros pueblos antiguos y decir ¿Sí? que efectivamente era lo que veían. Sí, pues. O sea, sí. O sea, no era que tuviesen... Era imposible que pudieran decir otra cosa realmente. Claro. Sí. También dentro de estos pueblos antiguos, creo que esto fue un poquito antes, en Babilonia, ellos asociaban al planeta Marte con un dios que se llamaba Nergal. Uh-huh. Y al parecer, en un principio no era un dios muy conocido, hasta que un rey en Mesopotamia como que usó a ese dios de su estandarte y proclamaba sus victorias en nombre de él, y también se proclamaba a sí mismo como un dios. Entonces después pasó a ser como el dios de la guerra, y después siguió con eso, siguió como con el tema de la guerra, de las plagas. También terminó siendo el dios del inframundo en alguna de estas culturas. Y algo que me llamó la atención es que en Babilonia se dieron cuenta de que Marte tenía un periodo especial de 79 años. Uh-huh. Que hay que estar harto tiempo observando Marte para darse cuenta de eso. Pero ellos eran expertos en mantener registros por muy larga data de eventos astronómicos. Y por eso se daban cuenta de esos periodos tan largos, y de ahí viene también toda esta teoría que ellos tenían sobre los movimientos del Sol y la predicción de los eclipses. Al final era lo mismo, anotar y anotar en permanencia, claro, que era lo que pasaba, hasta descubrir algún periodo. Ahí, para ir un poco más en detalle, lo que hoy sabemos es que, bueno, y también se puede ver, es que cada cierto tiempo Marte se encuentra mucho más cerca de la Tierra y se ve más brillante en el cielo. Eso es cuando Marte está en lo que llamamos oposición, y que ocurre como cada 2 años y 2 meses, por ahí, en promedio, a veces menos, a veces más que eso. Pero cuando se encuentran cerquita, no es siempre en el mismo punto de la órbita, va cambiando, se va moviendo. Y uno eso lo puede notar viendo las estrellas que se ven detrás cuando Marte está en oposición. Las estrellas que se ven de fondo van cambiando. Y lo que se dieron cuenta en Babilonia era que cada 79 años, cuando Marte se encontraba más brillante, porque no sabían que estaba más cerca, se veían las mismas estrellas al fondo, y ahí se completaba un ciclo de Marte. En realidad se fijaban harto en el detalle, porque no es para nada simple. Sí, no. Además hay que saber dónde están las estrellas y tener como un mapa. Sí. Y de hecho, hablando de mapas, los movimientos de Marte aparecen en varias tumbas egipcias, y el mapa estelar más antiguo conocido se cree que se realizó en 1534 a.C., y justamente se basa en la posición de los planetas, entre ellos Marte. Así que ahí tenían esos planos que dice José que hacen falta para hacer esas predicciones. Vaya, no tenía idea que tenían un mapa ya. Es que gente muy inteligente. Construyeron las pirámides. No fueron los alienígenas. Sí. ¿No? No fueron los alienígenas. Por si alguien tiene la duda, no. También otras cosas interesantes que observaban, por supuesto, son los mismos eventos que podemos ver nosotros hoy en día, las ocultaciones. Y de esto sabemos que también era la cultura china, en la dinastía
Qin y en la dinastía Zhou, que es mucho más antigua, como 1000 a.C. hasta 220 a.C. Entonces estos astrónomos pudieron observar estas ocultaciones de Marte por Venus, que ya es todo un evento en sí mismo, en los años 368, 375 y cerca del 400. Así que tuvieron ahí algunos eventos bien especiales. Sí, tuvieron mucha suerte, porque es muy difícil que pase eso. Muy difícil. Por si no lo hemos mencionado alguna vez, una ocultación es cuando un objeto tapa a otro. Entonces, en este caso es Venus pasando frente a Marte. que no es Claro, no puede ser trivial. al revés. No es trivial. No, están lejos los planetas Sí. y son chiquititos. Sí, y dentro de las ocultaciones hubo una que fue vista por Aristóteles entre Marte y la Luna. Marte pasando detrás de la Luna. Y esto me llama la atención porque esto lo usan o se menciona para decir que aquí finalmente, o por lo menos en Grecia, se daban cuenta de que los planetas estaban más lejos que la Luna. Que era algo tampoco que era obvio, porque son puntos en el cielo. Claro. En realidad, cuando uno piensa en observar el cielo desde la Tierra a simple vista, tienes muchos problemas de profundidad. No tienes ninguna información. Entonces tiene que ser a través de este tipo de ocultaciones cuando puedes realmente ver qué cosas están en primer plano y qué cosas están en segundo plano. Así que eran súper importantes. Sí, así que poder acceder a esas observaciones que no ocurren siempre da mucha información del universo. O cambia la forma en que uno ve el universo. Sí. Así que hay una combinación entre estar siempre observando y el factor suerte, justo observar esa cosa que va a poner tu visión del universo patas para arriba. Tienes que comenzar a imaginártelo de forma diferente. Por supuesto. Sí. Ahí hay un factor, efectivamente, como dice José, de suerte, de estar mirando en la dirección justo correcta para darte cuenta que algo muy especial está pasando, y la única forma de que eso pase en aquellos tiempos era mapearlo todo para detectar rápidamente si había algún cambio en algo, anotar todo lo que estabas acostumbrado a ver. Y se van a dar cuenta en esta historia que todos los nombres famosos que se puedan imaginar van a haber observado a Marte, porque obviamente todos tenían interés por Marte. Es como esperable. Así que vamos a tener aquí como la lista de nombres habituales y otros. Sí. Uno, bueno, no sé qué tan conocido sea, pero también unos siglos después de Cristo fue Hiparco, un griego, que propuso un modelo para explicar el movimiento de Marte retrógrado, que fue con algo llamado epiciclo, que luego después se retoma, en el cual Marte va dando vueltas alrededor de un círculo que a su vez va dando vueltas alrededor de la Tierra. O sea, ese círculo, el centro de ese círculo es el que orbita la Tierra. Y Marte va dando vueltas alrededor de ese círculo, que se llama epiciclo. Que había un sistema planetario completo basado en ese tipo de sistema, que eran círculos girando en torno a círculos, con la Tierra al centro. Sí. Y hay museos donde están estos modelos, porque los construían físicamente para verlos funcionar. Y es muy impresionante ver cómo estas esferas, dentro de esferas, con diferentes ejes girando para intentar reproducir los movimientos de los planetas vistos desde donde estamos nosotros. No desde el centro de todo el sistema, sino desde la Tierra. Desde la Tierra, sí. Y al final la persona que recoge todo esto y lo hace como para todo el sistema solar es Ptolomeo, en Alejandría. Que termina escribiendo un libro que se transforma en el libro de astronomía, el Almagesto, ¿se llama? Almagesto, que se transforma en el libro de astronomía clásico por siglos, donde ese era el modelo. Y varias de estas cosas se basaron primero en el movimiento de Marte, en este movimiento retrógrado. Como había dicho Alice antes, los chinos tuvieron suerte viendo ocultaciones de Venus y Marte, y la última vez que pasó fue en 1590, para que vean lo raro que es. Pasó en 1590 y lo vio un astrónomo llamado Michael Maestlin en Heidelberg. Y algo interesante de él es que fue profesor de Johannes Kepler, que además va a tener una importancia en esta historia con Marte, junto con otro astrónomo que se llama Tycho Brahe.
Sí, ahí estaba Tycho Brahe, que también fue, no sé si, Famoso. sí, pero no, iba a decir profesor de Kepler, pero profesor no es la palabra, jefe, no sé. Jefe, sí, Sí, el fue su jefe. Kepler era el asistente. El asistente que después se quedó con los datos. Ya, pero no nos vamos aquí a poner con el Con el chisme. Kepler empezó a trabajar con Brahe en 1600 y por supuesto tenían interés en entender los movimientos de Marte, así que observaban Marte y durante mucho tiempo estuvieron tratando de entender esto y Kepler es muy famoso por una serie de leyes que se llaman las leyes de Kepler. Y las leyes de Kepler lo que hacen es explicar los movimientos de los planetas del sistema solar. Y esto se basa mucho en Marte, en las observaciones de Marte. Y de ahí salieron primero las dos primeras leyes, que es que los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol. Y la segunda ley, que es que barren áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, cuando están más cerquita del Sol se mueven más rápido y cuando están más lejos del Sol se mueven más lento. Y yo siempre me he preguntado, ¿cuál tiene que ser como el nivel de genialidad de una persona para estar observando a Marte en el cielo con las estrellas de fondo y ser capaz de concluir las leyes? Uy, complicado. Complicado. Pero también hay que pensar acá que ellos eran como creyentes en teorías diferentes. Porque, por ejemplo, Brahe siempre creyó que la Tierra estaba en el centro. Y cuando comenzó a observar Marte y los cambios de brillo, porque como se acerca y se aleja, va a cambiar de brillo. Y la teoría con la Tierra en el centro, Marte no cambia mucho de brillo. Debería ser cambiar un poquito. Sí. Pero cuando lo comenzó a observar, con el nivel de detalle que lo hacía Brahe, se dio cuenta que el brillo de Marte variaba mucho para que la teoría de la Tierra en el centro tuviese sentido. Pero en vez de sacar a la Tierra del centro, lo que hizo fue que todos los planetas giraran alrededor del Sol y que el Sol girara alrededor de la Tierra. Y ahí dijo, ya, aquí está listo. En cambio, Kepler creía en la idea de Copérnico, de que era el Sol el que estaba al centro. Y fue a partir de eso que primero se dio cuenta que la Tierra no siempre se movía a la misma velocidad, y de ahí trató de aplicar eso mismo para Marte, y ahí se dio cuenta de esto de las órbitas elípticas, pero sí, difícil, porque tienes que tener imaginación también, que se te ocurra poner una elipse y que el Sol tenga que estar en un foco. Además que nuestra órbita en particular no es muy elíptica que digamos como para darse cuenta a simple vista mirando el cielo. Sí, pero Marte tiene una elipticidad notoria dentro de los planetas. De hecho, Kepler dice, esta es una frase de Kepler, que dice, para llegar a este entendimiento era absolutamente necesario partir con el movimiento de Marte como base. De lo contrario, estos secretos se habrían mantenido ocultos. O sea, como para ver en perspectiva la importancia de Marte, de observar Marte para entender cómo se configura el sistema solar en realidad. ¿Y habrá pensado Kepler alguna vez que sus leyes iban a servir para todos los exoplanetas? No sé. No sé si habrá creído en esta idea de los múltiples mundos, que eran como ideas revolucionarias en esa época. Tal vez eran como los multiversos, no sé. Claro, los multiversos de la época. Sí, los multiversos del siglo XVII. Pucha, ojalá eso querría decir que nuestros colegas futuros ya los multiversos se van a dar por hecho. Van a ser pan de cada día. Ojalá. Bueno, y es súper importante recordar que hasta este momento no hay telescopios. Eso, todo ojo desnudo. Justamente, sí. Ojo desnudo. Así que estamos hablando de todo lo que aprendían a ojo desnudo. Mucha gente nos pregunta qué telescopios comprar para niños. Y cuando contamos estas historias siempre pienso en realidad no necesitamos un telescopio para empezar a ver el cielo y aprender del cielo. Hoy no, lo que necesitamos es cielo limpio. Sí. Cielo limpio y ver. Con esas dos cosas hay tantas cosas que aprender. Ver cómo se va moviendo Marte en el cielo, por ejemplo. Y darse cuenta que sigue un camino parecido al que sigue el Sol. Y ahí uno puede aprender algunas cosas.
Como que Marte se mueve en una órbita que está como en un plano donde se mueven casi todos los planetas, se mueven por esa misma línea. Y esas cosas uno las puede aprender sin la necesidad de un telescopio primero. Además, a veces como que los telescopios te impiden ver... ¿El todo? Sí, es como este dicho de el árbol no te deja ver el bosque. Siento que también es un poco eso, porque efectivamente con un telescopio chico hay muchas cosas que no se pueden apreciar mejor que a simple vista y uno se obsesiona también con ver más grande y dejas de ver como el perfil de la galaxia, todas esas cosas que se ven a simple vista y que son igual de impresionantes. Pero aquí me fui por la tangente total, así. Está bien, está bien. Y ahora de hecho podemos saltar, yo creo, a la nueva ventana que se abre para aprender de Marte, que es el telescopio. Claro. Sí, el telescopio que yo por mucho tiempo pensaba que lo había inventado Galileo, pero no, lo había inventado otra persona. Pero él fue el primero en darle uso astronómico, eso es lo que entiendo. Eso también entiendo yo, pero que capaz Sí. que nosotros no estuvimos ahí en los 1600 para saber nada de cómo pasó Claro. de verdad. Claro, pero no sé, es como la historia que recuerdo ahora, que trató de reproducir el mismo diseño para crear un telescopio y tener el suyo propio. Y con eso observar el cielo. Y ahí observó a Marte y pudo por primera vez ver el cambio en tamaño en Marte. O sea, ver un circulito. Veía un círculo brillante solamente, pero veía un círculo. Ya no era un punto en el cielo, no era un punto rojo. Y con el cambio de tamaño uno puede decir que se está moviendo tal y tal distancia de nosotros. Lo cual también sirve para mostrar que Marte está girando alrededor del Sol y no está girando alrededor de la Tierra. Y también él observó como cambios en la forma de Marte, porque Marte no está siempre igual de iluminado por el Sol, nosotros no lo vemos siempre igual de iluminado, y entonces era capaz de ver que a veces no era un círculo y era como un óvalo, y cambiaba un poco esa forma. Sí. Una cosa que me parece interesante, porque esta gente se conoce un poco, fue cuando descubrió 4 lunas en Júpiter y ya teníamos una luna en la Tierra. Cuando anunció eso, Kepler le preguntó a Galileo por carta si es que podría ver Marte, por si es que descubría 2 lunas. Que eventualmente sabríamos que tiene 2 lunas, pero esto solamente se lo preguntó como por un orden geométrico. Así de que la Tierra tenga 1, Marte tenga 2, Júpiter tenga 4, Saturno tenga 8. Eso se imaginaba Kepler. Claro. Entonces le dijo, podrías ver si Marte tiene 2, pero Galileo nunca llega a descubrir las lunas de Marte. Eso viene a pasar mucho después. Sí. Pero me llamó la atención eso, de que fuesen 2 lo que tenía en mente. Qué curioso, eso es casualidad total. Es como la obsesión por la aritmética. Sí, por la perfección en los números, en el universo. Y Mercurio y Venus, nada. O sea, 0 y 0 nomás. 0 y 0 nomás, sí. Bueno, y ahí empiezan estas observaciones de la superficie de Marte, ¿cierto? Un poco después también Huygens, no sé, nunca he sabido cómo se pronuncia tu apellido. Yo le digo Huygens, pero no sé cómo se dirá. Empieza a darse cuenta que la superficie de Marte tiene formas, no es lisa en color, no es pareja, claro, por decirlo tiene así. manchitas. Tiene manchitas, claro. Y ahí empieza toda esta idea de las manchitas y qué pasaba con las manchitas y de dónde venían y de qué eran, por qué habían manchitas. Y a mí igual como que me sorprende un poco porque la Tierra tiene muchas manchitas. Entonces efectivamente no debería ser como sorprendente y me imagino que era una mezcla entre que a pesar de, y esto es conjetura total, a pesar de que ya sabíamos que la Tierra no era el centro, igual, no sé, tu hogar es especial, ¿no? Y este planeta que está ahí es distinto, entonces no se puede dar de la misma manera. Pero de todas formas, estas primeras percepciones de manchas y también de observar regularmente Marte, también hace que se den cuenta de cuál es su periodo de rotación sobre sí mismo, porque en el fondo ven estas manchas aparecer y desaparecer y se dan cuenta de que el periodo de rotación de Marte es
más o menos el de la Tierra, muy cerca de 24 horas. Entonces el día marciano y el día terrestre eran iguales, muy cercanos, no Casi. iguales, cercanos. Pero ver eso y es como, oye, que es parecido Marte a la Tierra. Y tiene manchitas, que seguramente tienen, o sea, por lo general las manchas se interpretan como océanos o lagos las primeras veces que se ven, que se les llama mares, Sí. en general. Así que es como, se parece mucho. Y de hecho Christian Huygens era una persona que pensaba que podría haber vida en Marte. Se imaginaba ese planeta habitado. Y vida inteligente, no cualquier Y tipo de vida. inteligente también. Bueno, creo que Sí. igual tiene sentido pensar en lo de vida inteligente. Al principio no habían muchas teorías sobre vida muy básica en otros planetas. Primero más bien se iban como por lo más parecido a nosotros, y somos nosotros ahora los que cuando hablamos de vida en otras partes hablamos de vida mucho más simples, bacterias. Ujú. Pero ellos en la época no, por supuesto que no, pensaban en Claro. gente. Gente en Marte. O animales. Ujú. Y para que se hagan una idea, porque no hemos dicho mucho las fechas, esto es en aproximadamente 1659. En esa época estamos. Sí. Que igual es impresionante, ¿eh? Sí, y también otra cosa que pasó por esta fecha con Huygens, que fue, yo diría, suerte, porque esta es como, ¿cómo no podría decir? La física o la ciencia de lo que me tinca, la ciencia de la guata, podríamos decirlo, la ciencia de la guata, que aquí Huygens dijo, a ver, la Tierra está entre Venus y Marte, ¿ya? Está entre medio, así que, supongo que el tamaño de la Tierra va a ser como un promedio entre el tamaño de Marte y Venus. Un promedio, ¿ya? Tiene que ser el promedio de esos dos. Con eso, puedes decir, ya, entonces Marte es de este tamaño. Y con eso también puedes decir, entonces está a esta distancia, porque así de chico se ve. Y con eso calcular el tamaño del sistema solar. Malamente. Malamente. Pero la cosa es que igual el número que le dio del tamaño del sistema solar y del tamaño de la Tierra al Sol tenía una precisión cercana al 10%. O sea, supongan que el tamaño de la Tierra al Sol son como 150 millones de kilómetros. Le dio como 160 millones de kilómetros. ¡Wow! Haciendo esa suposición así como, no, me tinca que la Tierra, el tamaño promedio está entre Marte y Venus. Pero es como, ¿y cómo logró 10% si eso es lo primero que está mal? O sea, yo hubiese pensado que No, se equivocó pero más. Sí, que también hay que pensar que en estas cosas siempre hay muchos errores que a veces hacen que a una persona le dé y a otra no. Justo porque también midió otra cosa mal, que pasa mucho en esta época. Hay muchos astrónomos que miden muchas cosas. A varios de ellos el valor no les da muy cercano, a otros les da cercano y esos son los que después quedan en el libro. Porque fueron los que se acercaron más. Sí. Pero uno se olvida de todas estas personas que también trataron de medirlo de la misma manera y no les dio. Porque es difícil. Pero ahí entre tanta gente alguien le va a atinar cerca. Eso es lo que uno no cuenta en realidad. También hay un factor de suerte. Efectivamente, la Tierra no es el promedio de Venus y Marte. No. De hecho, Marte... Está cerca, pero no. Marte es como la mitad de la Tierra. Y Venus es como la Tierra. Venus es como la Tierra, claro. Entonces estaba imaginándose la Tierra un poco más chica de lo que era en realidad. Claro. Después aparece otro personaje, astrónomo, que el nombre seguro les va a parecer súper conocido, que se llama Giovanni Cassini, de la sonda Cassini, por si no les suena de nada, que también por supuesto observó Marte y también hizo su cálculo de la rotación. Hay un cálculo como más preciso de la rotación de Marte. Él concluyó que la rotación eran 24 horas y 40 minutos, para ser más precisos. Pero después de Cassini Giovanni, aparece el sobrino de Cassini, que se llamaba Giacomo Filippo Maraldi, que también hemos hablado de él en otras ocasiones. Bueno, de todas estas personas hemos hablado en otras ocasiones. Y se da cuenta de algo nuevo, que hasta el momento, o nuevo, que no ha aparecido hasta ahora en la historia, que son los polos de hielo de Marte. Y efectivamente, a través de observaciones repetidas de Marte en distintas épocas del año, se da cuenta de que hay unos polos de hielo y estos
polos de hielo van cambiando con las estaciones del año. O sea, dependiendo en qué parte de la órbita está Marte, los polos de hielo son más grandes o más pequeños. Y entonces... Claro, va cambiando de tamaño. Y efectivamente para él esto era una evidencia de que en Marte existían estaciones. Obviamente pensando en el símil con la Tierra y que dependiendo de las estaciones hace más calor o hace más frío, él pensaba lo mismo. Si los polos crecen es porque hace más frío y luego hace más calor, con lo cual tiene que haber un efecto estacional. Impresionante eso. A mí toda esta historia me parece toda muy impresionante, cómo se fueron dando cuenta de las cosas. Él fue el primero que se dio cuenta de ese cambio, porque Huygens también había visto en las manchas, unas manchas blancas, brillantes, pero nunca llegó a decir nada de qué eran. Solamente que había unas manchas en el polo sur, que era lo que se veía en ese momento, en el polo sur de Marte. Pero yo me voy a retroceder. Ah, perdón, me salté algo. Voy a devolver al tío de nuevo de Filippo Maraldi. Sí, o sea, tío Giovanni. de Giacomo, a Giovanni Cassini, porque en el 72 fue parte de, bueno, no fue parte de una expedición, pero una expedición a la Guyana Francesa, a Cayenne, sí. donde allá fue un astrónomo llamado Jan Richter, mientras Cassini se quedó en París. Y ambos en 1672 observaron la posición de Marte en el cielo. La idea de esto es hacer una especie de triangulación que uno llama un paralaje. En este caso un paralaje con la Tierra, que recibe el nombre de paralaje diurno, por lo menos así lo he visto escrito, como paralaje diurno, donde tienes dos posiciones en la Tierra, ves dónde está Marte, en este caso justo en el momento en que está más cerca de la Tierra, y tratas de crear un triángulo y medir el ángulo desde cada posición, porque cada lugar en la Tierra lo va a ver en un lugar diferente en el cielo. Y así tú puedes calcular la distancia a la que está, que era lo que quería hacer Huygens antes para medir el tamaño del sistema solar. Con la diferencia que aquí no tienes que suponer de qué tamaño es Marte. No tienes que hacer esa suposición rara. Y ahí llegan como un tamaño también bien cercano. También como dentro de un 10% de error del tamaño real. Claro, sin hacer una suposición errónea. Eso ya es un gran avance. Sí. Así que este es como el primer cálculo más robusto, sin suposiciones un poco extrañas o extras que tienes que hacer para medir el tamaño del sistema solar. Por si no habían escuchado antes de paralaje, el paralaje también se sigue utilizando hoy en día. Utilizamos paralaje utilizando toda la órbita de la Tierra y eso te permite medir distancias cercanas con bastante precisión. Así que es una técnica utilizada hoy en día también. Elis, ¿te parece si hacemos una pausa ahora? Y volvemos después, continuamos con Marte. Ahí volvemos y así seguimos tirando nombres famosos. Ya. ¿Sabías que en el libro Los viajes de Gulliver, escrito por Jonathan Swift en 1726, se menciona que Marte tiene 2 lunas? Hoy sabemos que es así, pero no se confirmaría hasta 150 años después de publicada esta novela. Y ya volvemos para seguir hablando de Marte. Y a ver, ¿con qué nombre famosillo nos vas a salir ahora, José? Un famosillo, con William Herschel. Sí, un mega famoso. Sí, famosísimo en el mundo de la astronomía. William Herschel también se pone a observar Marte. Este año es por el 1783. Y algo que observa él es una ocultación de nuevo, pero en este caso son estrellas que pasan detrás de Marte. Y aquí había un efecto que ya se conocía en el caso de cuando se observaba Marte en la Tierra, o se observa cualquier cosa desde la Tierra, se sabe que cuando las cosas se acercan al horizonte, no están donde uno cree que están, por un efecto de la atmósfera, que es la refracción de la atmósfera. Por ejemplo, cuando ustedes ven el Sol, cuando se pone, el Sol en realidad está mucho más abajo de lo que parece. Pero la luz del Sol se curva cuando viene desde el vacío del espacio y entra a la atmósfera, esa luz sigue un camino curvo. Este es un efecto que se conocía hace tiempo y que de hecho varias de estas personas que trataron de observar Marte sabían que tenían que tener cuidado cuando medían su movimiento. En este caso,
Ahora estamos hablando de observar estrellas pasar frente a Marte. Y si Marte hubiese tenido atmósfera, cuando esas estrellas se acercaran mucho a Marte deberían moverse de una manera rara. Ujú. Por la refracción de la atmósfera en Marte. Pero Herschel vio que no se movían. O sea, seguían su trayectoria que uno suponía que iban a seguir. O sea, ¿no había atmósfera? O, claro, o era muy débil, o era muy tenue la atmósfera. Y lo concluye a partir de esto. Ahí ya tenemos un problema, porque con toda esta creencia de algunas personas de que había vida, tener un planeta sin atmósfera no son buenas noticias. Ni mares tampoco. Claro, ni mares. Sí. Pero esa no es la única cosa que descubriría Herschel. Y eso no era suficiente. No, Tenía no era que suficiente. acaparar descubrimientos. Sí. Lo otro que se daría cuenta Herschel, viendo cómo se va moviendo Marte, cómo va rotando, es que tiene una inclinación de 30 grados con respecto a su órbita, tal cual pasa en la Tierra. O sea, no son 30 grados aquí, son como 23, pero tiene una inclinación en su eje de rotación, que tampoco se aleja mucho en número a la Tierra. Y esto da origen a las estaciones marcianas. También hay verano, invierno, si uno podría definir eso. Y eso también traía consigo un cambio en los casquetes de hielo, que él interpreta que son de hielo y nieve, que crecen y se achican dependiendo de la estación. Ujú. Y ahí está la confirmación de esas teorías anteriores de que efectivamente Marte tenía estaciones. Tenían pruebas indirectas, pero no tenían todavía como ese conocimiento del movimiento real de Marte para generarlo. Sí. Y mientras estaba leyendo esto me topé con dos astrónomos que en algunos artículos antiguos, libros viejos, los nombraban casi como héroes de la investigación en Marte. No sé, los ensalzaban mucho. A ver, sorpréndeme porque no sé quiénes son estos héroes. Yo tampoco nunca había escuchado de ellos. Que son... Pobrecitos los héroes, Sí, como escondidos. pobrecito. Que son Wilhelm Beer y Johann von Madler. Mm. Y Wilhelm Beer tenía dinero, tenía plata, ¿ya? Y tenía un observatorio privado cerca de Berlín. Y Johann von Madler era un buen astrónomo. Entonces, la parte de la historia es que en realidad Wilhelm le prestaba el observatorio a Johann von Madler y era él el que hacía todo el trabajo. Y lo que hacían era observar por mucho tiempo Marte y tener varias observaciones de Marte, de varias de sus caras, por mucho tiempo. Y luego con toda esta información, crean el primer mapa más o menos detallado de la superficie de Marte. Así como ya tienes como el primer mapa, se dice cartográfico de Marte. Ujú. Y además, como habían observado por tanto tiempo, esto también les permitió poder medir bien la rotación de Marte, porque como tienen muy caracterizada toda la superficie de Marte, eso les permite medir muy bien la velocidad de rotación. Y llegaron a un valor de 24 horas, 37 minutos y 22.6 segundos, lo cual tiene 0,1 segundos de error. En 1840. Wow. Sí. Bueno, también ellos fueron famosos, en realidad, por lo que más fueron famosos fue por hacer mapas de la Luna, hacer mapas completos de toda la superficie lunar. Pero entre estas cosas se dedicaron a Marte. Y los llamaban, esta era una palabra que no conocía, areógrafos. Ah, yo tampoco había escuchado esa palabra. Como cartógrafos del espacio. Sí, no, pero es areógrafos, que viene de solo Ares. de Marte, claro, Ares. Sí, Marte. que es la versión griega de Marte, el dios de la guerra. Y les habían puesto este nombre. No sé, es como... Este fue el momento de trivia de Marte. En realidad todo es trivia. Podemos crear después de esto un juego de preguntas. Sí, claro. Bueno, había otra persona que le gustaba hacer dibujos de Marte, que se llamaba Johann Hieronymus Schroter. Y él también observaba las manchas y la diferencia de color que había entre estos mares y el resto del color de Marte. Y encontraba que habían grandes manchones oscuros que generaban mucho contraste como con este color rojizo que tenía el resto de Marte. Y una de las grandes preguntas era ¿por qué tienen un color diferente? Y dentro de todas estas opciones que salían para explicar estas manchas, los colores de estas manchas, generalmente la mayor parte de los astrónomos creían que eran mares
como ya mencionamos anteriormente, pero empezaron a aparecer ideas diferentes. Y algunas de las ideas que aparecieron era que quizás estas manchas eran regiones cubiertas por plantas. Cierto, sí. Eso era lo que generaba que fueran de un color diferente. Eran arbolitos. Y aquí ya llegamos a otro momento que me parece... Ya. No, dale. No sé si estás pensando en lo mismo que yo, José, pero ahora lo vamos a descubrir. Yo pienso que sí, pero no sé. Dale. Uno de los ingredientes que nos faltaba en Marte hasta ahora era si Marte estaba solo o vivía acompañado en su órbita. Ah. La cara de José. No estaba pensando en eso. Estaba pensando en lo otro. Estaba totalmente desconectado. Y bueno, ya habían hartos astrónomos que habían mencionado efectivamente que la posibilidad de que Marte tuviese lunas. Uh-huh. Y es en 1877 cuando Asaph Hall finalmente descubre que hay 2 lunas en Marte, o Marte tiene 2 lunas, que se les entregaron los nombres de Deimos y Phobos. Fueron nombradas como Deimos y Phobos. Pero tengo que decir que no es que como que este señor un día las vio y ya está. No, las estuvo buscando. Estuvo buscando las lunas hasta que finalmente las encontró. ¿En serio? Sí. Estuvo ahí, constante, viendo Marte. Estaba convencido de que tenían que estar y las encontró. Y supongo que se debe haber parecido como a los primeros buscadores de planetas fuera de nuestro sistema solar. Estaban convencidos de que estaban ahí hasta que lograron encontrarlos. Mira tú, no lo había pensado. Y ahora José nos va a decir de qué pensaba que iba a hablar yo, porque claramente no era de esto. No, sí era otra cosa en realidad, pero antes de pasar a otra cosa quería solo agregar que estas lunas no son como las que uno se imagina. Parecen más como unos asteroides. Claro, no son bonitas, redonditas como en la luna. No, son chiquititas, son deformes y... No las discrimines, José. Bueno, no las discrimino. En el caso de Phobos pasa muy, muy cerca de Marte. Se demora 7 horas en darle una vuelta. 7 horas y 40 minutos. Y eso hace que, como gira tan rápido, uno ve que la Luna se mueve para el otro lado de lo que debería moverse según la rotación de Marte. Uh-huh. Como que se mueve mucho más rápido que la rotación de Marte. Entonces una Luna se mueve para un lado y la otra se mueve para el otro. Es una ilusión óptica nomás. Claro. Qué curioso. Y en algún momento Phobos, como está muy cerca de Marte, por un efecto de fuerzas de marea que le hace Marte, se verá acercando más y más, como que Marte la va a ir atrayendo cada vez más fuerte, y eventualmente esa luna se va a romper, o va a chocar con Marte. Alguna de las dos va a pasar, que puede ser como en 50 millones de años más, o 20 millones de años más, no se sabe bien. Pero esa luna va a morir. O sea, después de llevar nuestra civilización a Marte, tenemos que ir a otro lugar. No nos podemos sí, quedar. ¿verdad? No lo había pensado, hay que protegerse de Phobos. ¿Verdad? Wow. No se preocupen, No. hay tiempo. Sí, son millones de años. Millones de años. Ahí por si se lo preguntan, estos son los hijos de Ares, no los hijos de Marte. Eso es como medio raro. Son los hijos en la mitología griega de Ares, que lo acompañaban en las guerras, en su carroza. Ya, el que yo pensaba que iba a hablar Elis era de alguien que mencionamos en el episodio de los chascarros, que era Giovanni Schiaparelli. Ya, pero antes de que menciones eso, quiero hacer una introducción. No, pero es solo una introducción. Ya, porque pongámonos en contexto. Ya han observado durante miles de años a Marte. Sabemos que es un planeta que tiene estaciones, que tiene un tamaño más pequeño que la Tierra, que tiene 2 lunas, que tiene manchones en su superficie, o sea, tiene algo parecido como una geografía de algún tipo, independientemente de que tuviera plantas o lo que fuera. Y entonces tiene como ciertas similitudes con la Tierra que generan este pensamiento un poco bastante aceptado colectivo de que debe haber vida inteligente en Marte. Y eso genera, yo creo, en gran medida, lo que va a decir José ahora.
Claro. Porque igual Porque uno ve lo que quiere ver un poco. Sí, claro, uno ve lo que quiere ver. Si uno ya tiene la idea de que hay vida en Marte, esto como tiene un poco más de sentido. Porque 1877 también fue el año que Giovanni Schiaparelli dijo haber visto canales sobre la superficie de Marte por primera vez. Y aquí es donde comienza esta historia de que hay marcianos en la superficie. Marcianos que pueden construir cosas. Ingenieros. Ingenieros, marcianos ingenieros. Aquí Ingenieros empieza toda esta historia. de Harvard en Marte. Claro. No, mucho más, pues, mucho más. Mucho mejor que un ingeniero de Harvard. Hay que traer ingenieros del espacio. Hay que traer profesores del espacio. Para que vengan acá a la Tierra. Y 2 años después, porque cada 2 años más o menos Marte vuelve a estar cerca, dice que vio canales dobles. O sea, que hay un canal y pasa otro canal por el ladito. Entonces eso tampoco puede ser coincidencia. Tiene que ser como obra de una mente inteligente. ¿Cómo por producto del azar vas a tener 2 líneas paralelas que crucen la superficie? Y aquí empieza toda esta historia de la vida inteligente. Y aquí una historia así como extra. Esto unos años después, 1891, que yo no sé si lo viste, Liz, pero había una millonaria, una mujer muy millonaria, que se llamaba Clara Goguet Guzmán, que era de Francia, que ofrecía un premio de 100.000 francos por comunicarse con extraterrestres. Wow. Y este premio era administrado por la Academia Francesa de Ciencias. Pero está bien, mira. Hoy en día el proyecto SETI no recibe financiamiento del Estado. Ay, cierto. Pero ahí, o sea, claro, aquí yo entiendo bien que en realidad esta idea de que podría haber comunicación con vida inteligente afuera no era tan ciencia ficción, como que había mucha gente en el mundo de la ciencia que creía que era posible en este momento llegar a descubrir vida inteligente en Marte. Eran unos visionarios. Estaban como adelantados a su tiempo, yo creo. Sí. Le tenían mucha fe a Marte. Yo creo que en aquel entonces quizá también los avances en biología y en evolución no eran tan avanzados como lo que sabemos ahora, que efectivamente generar vida no es tan simple. Que no quiere decir que no haya vida en otros lugares, pero no es tan simple. No, encontrar no es tan fácil. vida como compleja en algún lugar. Sí, así como, hola marciano, ¿cómo estás? Dame tu WhatsApp. No es tan fácil. Bueno, esta historia de los canales, José ya dijo que hablamos de ello y se los repetimos. Si quieren conocer con más detalle esa historia, pueden ir a nuestro episodio de Chascarros 2 y ahí José cuenta la historia completa de los canales. Una historia bien detallada, sí. Sí, pero eso hace que en realidad se generen muchos problemas también, porque si bien la comunidad durante un tiempo estaba como más o menos de acuerdo con que podía haber vida y que podían contactarse con ella, después de un tiempo igual Marte pierde prestigio. ¿Sí? Estas ideas como que no, sí, estas ideas como que ya no son tan bien vistas. En algún momento las cosas cambian y cambian porque se descubren nuevas cosas, como por ejemplo la temperatura de Marte. Ya. Porque hasta ahora sabemos que o no hay atmósfera o es fina, pero habían estaciones, como que había todavía, digamos, como una esperanza. Sí, sí había una esperanza. De hecho, antes de que pases a eso, de la temperatura, quería contar otra cosa que también me impresionó con esto de la vida inteligente, que viene aquí de esta idea de que hay marcianos. Que de aquí para poner contexto, en 1897 se publica La Guerra de los Mundos, así que tenemos historias de extraterrestres. Y en 1899, Nikola Tesla, no sé si viste esa historia. No. Nikola Tesla observó unas señales repetitivas en ondas de radio que estaba recibiendo y que él asumió que venían de otro planeta y que posiblemente eran de Marte. Y mira, esto es lo que dice Nikola Tesla. Dice, fue un tiempo después que la idea cruzó mi mente de que las perturbaciones que observé eran producto de un control inteligente. A pesar de que no pude descifrar el significado, era imposible para mí pensar que eran accidentales. La sensación crece en mí constantemente, que he sido el primero en escuchar el saludo de otro planeta. A ese nivel.
Si había gente que creía que había sido contactado por los marcianos. Bueno, ya habían libros que escribían, que defendían estas cosas. El libro de Lowell, por ejemplo. Sí. Que defiende sus teorías. Y es en 1907 que Alfred Russel Wallace, que es un biólogo, escribe un nuevo libro. Porque, bueno, parece que el Twitter de la época eran libros. Eran los libros. Hay distintas etapas. O sea, hay etapas donde Twitter son cartas y eso. Ahora parece que eran libros. Y él en el libro dice que Marte es completamente inhabitable. Y lo que él hizo fue utilizar la luz que venía de Marte para hacer una estimación de la temperatura. Y la temperatura que él estimó era menos 37 grados centígrados. Así que decía, no puede haber agua líquida, porque era lo que defendía Lowell, que tenía que haber agua líquida en la superficie. Dice, con esa temperatura no puede haber agua líquida. Y además, los polos de hielo no son de agua. Están hechos de dióxido de carbono. Entonces, no es un planeta habitable. O sea, estamos hablando de otra cosa. Es otra situación. No estamos hablando de una Tierra con una atmósfera más fina. No es eso. Y creo que fue una buena cosa que alguien como que devolviera un poco de realidad a todo lo que estaba pasando. Porque se estaba como saliendo un poco de control. Sí, se está saliendo de control. Pero luego de eso, en el episodio pasado habíamos mencionado que de a poco las nuevas observaciones no van encontrando nada. Los canales desaparecen cuando los telescopios mejoran. Siguiendo con la medición de la temperatura en Marte, en 1924 también comenzaron a medirla unos astrónomos que se llamaban Seth Barnes y Edison Petit, que comenzaron a medir diferencias de temperatura. O sea, cómo fluctuaba la temperatura, en qué rangos. Que iba de menos 68 grados en el polo a 7 grados como en el ecuador. Entonces ya podían ver diferencias de temperatura sobre la superficie. Uh-huh. Y también podían ver que durante la noche la temperatura bajaba a menos 80. Así que aquí ya estaban viendo estas fluctuaciones de temperatura y viendo que además en general era un planeta muy muy frío. Y una de las cosas que uno termina aprendiendo, aunque no sé si es en este año, pero como Elisa había dicho que era dióxido de carbono, es que justamente hay nubes donde puede caer nieve de dióxido de carbono en Marte. Entonces tiene un clima muy extraño. Sí, de aquí en adelante empiezan un poco los descubrimientos también como de la atmósfera, de realmente... Porque hasta ahora solo mencionamos que habían habido observaciones que decían que o no había atmósfera o era muy fina, pero no había mucho entendimiento de qué estaba hecha esa atmósfera si es que estaba ahí. Y ya los años habían pasado y empezábamos a tener acceso a la tecnología suficiente como para poder analizar esa atmósfera mejor. Sí, de hecho un año después, en 1925, Donald Mensael, que trabajaba en el observatorio de Lowell, donde está toda esta gente que creía en los marcianos. Uh-huh. Ahí él ve que la presión atmosférica en Marte es menor que 1/10 de la Tierra. O sea, y es mucho más bajo que eso. Es como una centésima de la Tierra. Pero ya con eso también no puedes tener agua líquida en Marte. Si es que no tienes una presión atmosférica lo suficientemente grande. Ya, claro. Aquí ya comienza a morir todo eso. ¿Ya? Eso sí, aquí vuelve la idea de que en los casquetes polares hay agua, más o menos. Uh-huh. Después esto se retoma después, así que voy a dejar ahí. Y esto me interesó porque hay un estudiante de posgrado en esta época, en Marte, que era... Oye, el nombre es complicado el nombre de esta persona. Cyprianus Anius van den Bosch. Estudiante holandés. Nombre complicado que tiene esta gente. Y usó el movimiento de las lunas de Marte para medir la masa de Marte, con una precisión de 0,2%. O sea, ese es el error en su estimación de la masa de Marte. Súper chico. Era para meter, sí. Que hay estudiantes aquí metidos en esta historia. No son todas estas personas renombradas o súper famosas. Bueno, pero también hay un cambio también de época, ¿no? Antiguamente eran como los ayudantes, los aprendices, y luego ya llega un momento que son como estudiantes formales. Sí, eso es cierto. Estamos avanzando en el mundo de la academia. Entonces ahora estamos más cerca de la academia moderna.
Y quiero mencionar ahora, para que no se nos pase, y como José mencionó la Guerra de los Mundos, que recuerden que fue en el año 1938 que la Guerra de los Mundos apareció en la radio como una obra de ficción que estaba actuada, como se hacía en la época. Uh-huh. Y de ahí es de donde viene esta historia de que lo habían emitido por la radio sin decir que era un programa y que todo el mundo se asustó. Pero parece ser que la historia no era esa, sino que más bien era tan realista, estaba como tan bien lograda la actuación, que la gente que iba entrando tarde al programa no sabía que en realidad se trataba de una obra de ficción y pensaban que de verdad los extraterrestres habían llegado y que estábamos siendo invadidos por los marcianos. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Sí, a mí igual no me gustaría prender la radio y escuchar eso, porque cualquiera cree que es cierto. Sí. Yo también me asusto. Sobre todo con todas estas historias de científicos diciendo que fueron contactados por extraterrestres y de repente, no sé, lees eso tal vez en el diario. Ah, ya, este científico dice que lo contactaron los marcianos. Y llegas a tu casa, prendes la radio, nos están invadiendo los marcianos. Yo, sí. No, y sí. Miedo. José, creo que has visto demasiadas películas de marcianos. ¿Qué? Esa es mi opinión al respecto. Mucho Mars Attack. Mucho Mars Attack. Buena película. Pero ya saben, ¿qué es lo que hay que hacer? La música y el agua los mata, dependiendo de la película. Claro, ¿no? Por si acaso, tener los dos a mano. Sí. Bueno, aquí yo tengo otro nombrecito que mencionar. Tengo a Gerard Kuiper en 1952, que por primera vez con tecnología moderna intenta determinar cuál es la composición de la atmósfera de Marte. Y para eso utiliza líneas espectrales, o sea, hace un análisis espectral de la atmósfera. Y recordamos que las líneas espectrales son como las huellas dactilares de los elementos químicos en el universo. Y en este caso particular lo estaban aplicando en Marte. Y descubre que hay líneas de dióxido de carbono en abundancia, por decirlo de alguna manera. Mucho dióxido de carbono. Y también hace una estimación también de la presión de Marte. Los estudios de la atmósfera empiezan como a avanzar rápidamente en esa época. Sí, porque también en esa época es cuando comienzan a mejorar los espectrógrafos. Uh-huh. O sea, unas cosas que leía era que como el grado de precisión, como iban avanzando en esa época, era tan rápido que año a año era renovar y renovar lo que se sabía. Eran varios órdenes de magnitud como iban mejorando los espectrógrafos que separaban la luz en colores. Sí, y ahí entonces aparecen también estas otras cosas de otras composiciones como nitrógeno, argón, como otros elementos, otros gases que estaban en la atmósfera de Marte, y eso cada vez hacía que la atmósfera de Marte se pareciese menos a nuestra atmósfera. Sí, ya no se parece. No. Pero lo que sí después llega a volver Kuiper, o Kuiper, hay gente que lo nombra de diferentes maneras, no sé cómo se dice, pero... Yo tampoco. No. Bueno, con todo este avance tecnológico, analiza de nuevo los casquetes polares y se da cuenta de que en realidad son dos cosas. Son agua congelada y son dióxido de carbono. Todos tenían razón. Todos tenían razón, claro. Unos tenían razón al principio, después los otros no. Pero no, todo estaba más o menos en lo correcto. Tiene agua congelada y encima tiene capas de dióxido de carbono que se van cambiando, que se van fundiendo y caen encima. Pero tiene las dos. Así que tiene agua. Tiene harta agua congelada, Marte. Entonces, para terminar yo creo que con esto podemos terminar con este último dato rosa de cómo van cambiando las cosas. ¿Vieron? Sí. ¿Que el José y sus datos rosa? A ver. Dato rojo sería en realidad. Con este último dato rojo. Porque aquí ya se combina otra parte de la historia, que es la guerra y la Guerra Fría. Y ahí todo cambia. Sí, estamos en los 50.
Ya tenemos gente que tiene bombas nucleares o está desarrollando bombas nucleares. Y un astrónomo japonés, que se llama Sadao Seiki, dijo que vio una nube, una de estas nubes con forma de hongo, en la superficie marciana. O sea, diciendo de que había marcianos que estaban... Había caído una bomba atómica en Marte. Sí, pero yo creo que le estaba diciendo que había marcianos que estaban teniendo guerra en Marte. Pero nadie más vio esa bomba. Fue la única persona que lo vio, así que nadie le creyó. Yo creo que había muchos traumas ahí. Sí, yo creo que habían traumas mezclados con las cosas que están observando y ver algo ahí a lo cual le tienes miedo, las bombas. Porque imposible que hayan mandado un misil a Marte en ese tiempo. Imposible. No, en ese tiempo no. O sea, te iba a decir uno nunca sabe, pero no, en ese tiempo, o sea, al menos hasta Marte no. No. No, y tampoco la Luna, no sé. No, pues. Ya. Pero yo creo que con eso podemos terminar porque justo aquí, con esta parte de la Guerra Fría, viene una nueva temporada de la exploración de Marte. Una nueva época. Todo cambia, todo cambia. Ya no es solo exploración con telescopios desde la Tierra, la tecnología avanza súper rápido, se hacen grandes descubrimientos. O sea, no que estos no hubiesen sido grandes, pero se hacen grandes descubrimientos en ventanas de tiempo más pequeñas. Y se conoce el planeta desde otro ángulo, literalmente. En primer plano. Claro. Así que eso lo vamos a dejar para la parte 2 de Marte. Parte 2, sí. Prepárense para la parte 2. Va a estar entretenida. Parte 2, exploración de Marte desde el espacio. Sí, con chascarros, como siempre. Por supuesto, bueno, ya hemos contado algunos. Sí, de hecho creo que vamos a volver a uno de esos que ya habíamos contado. Y con eso, con este fin, les recordamos que nos pueden apoyar en Patreon, donde nos pueden ayudar directamente para que nuestro podcast siga y sea cada día mucho mejor. Así que si nos quieren apoyar, pueden ir a patreon.com/jugodeciencia. Igual me da risa eso de cada día mucho mejor. Nosotros le ponemos todo el empeño para que sea cada día mucho mejor. Claro, sí. Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden seguirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O pueden escribirnos a jugodeciencia@gmail.com, donde José amablemente les contestará. Y esperamos que este episodio marciano, este episodio rojo, les haya gustado mucho. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Chao!